ámbito programático y operativo del derecho a la salud, respectivamente? Muy bien. El derecho a la salud como derecho fundamental, derecho universal de la humanidad de segunda generación, surgió como derecho programático. Un derecho programático es un deber de hacer del Estado. Son aquellas políticas públicas que implementa un Estado para favorecer, en este caso, la salud de la población. Como bien lo ha dicho el Tribunal Constitucional, refiriéndose a una de las disposiciones finales de la Constitución, los derechos programáticos no son derechos subjetivos de la persona o derechos exigibles por la persona o derechos por los cuales un individuo puede accionar, poner en operación, demandar, solicitar tutela jurisdiccional efectiva. Porque los derechos programáticos, al ser políticas públicas, el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de implementarlas de acuerdo a sus posibilidades. Y esas posibilidades están dadas por lo económico, están dadas por lo político, están dadas por la gestión. Son solamente un mandato de optimización, es un mandato de esto tienes que hacerlo de la mejor manera posible. De tal manera que si yo cuento con 10, lo haré de la mejor manera con esos 10. Un Estado que cuenta con 100, otro que cuenta con 150, naturalmente lo hará mejor que el que tiene 10, porque cuenta con más recursos, cuenta con mayores posibilidades de desarrollar un sistema de salud óptimo. Entonces, la protección como derecho fundamental de carácter programático es que el Estado construya un sistema de salud que sea disponible para las personas, que se pueda accesitar, que sea aceptable, que sea de calidad. Pero estos son términos genéricos. Entonces, ¿cuál es la calidad? La calidad puede ser 10, puede ser 100 o puede ser 1000. ¿Cuál será la óptima para nosotros? De acuerdo a los recursos que contemos. Porque las políticas públicas se van implementando de acuerdo a las posibilidades de cada estado. Entonces, un estado con un gran desarrollo económico, como por ejemplo Singapur, como por ejemplo Finlandia, como por ejemplo Alemania, tendrá un sistema de salud en un modelo mucho más óptimo que un país que cuenta con pocos recursos, como en el caso de Haití, por poner un ejemplo. Bien, ahora, ¿qué es el derecho a la salud como derecho constitucional en el ámbito operativo? El ámbito operativo me permite a mí, cuando soy afectado directamente por una violación, accionar en defensa del derecho. Yo puedo accionar diciendo de que en el hospital X hay mala gestión. No, porque yo no soy titular de un derecho ahí. Ahí soy parte de la sociedad y el afectado es la sociedad y eso es parte de las políticas públicas y tendrá una fiscalización que tiene una fiscalización que hace su salud, puede corresponder a una infracción, corresponde también a un control, corresponde a controles políticos y a controles ciudadanos en general. Pero lo que es la demanda personal solamente la puedes tener si es que gozas del derecho operativo. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es un derecho operativo. Yo tengo mi carro y en este momento viene alguien e intenta robarlo, yo puedo ejercer resistencia o puedo ir a una autoridad policial, posteriormente al Ministerio Público, a que se inicie acciones contra los delincuentes. Porque tengo un derecho subjetivo de propiedad sobre ese bien, que me permite reivindicarlo, usufructuarlo, disponerlo,
que me permite también solicitar una tutela jurisdiccional a una autoridad, sea judicial o administrativa, para protección de ese derecho. Entonces, el ámbito operativo del derecho a la salud está vinculado también con la protección del derecho a la salud, específicamente. Y lo que antes se llamaba protección y defensa del consumidor de salud, y que ahora es directamente protección de salud, con la reforma de salud que hubo en el año 2013, que se reflejó en el decreto legislativo 1158, que le otorga a la Superintendencia Nacional de Salud la competencia para la protección y la promoción de salud en el Perú. De tal manera, si un ciudadano es afectado directamente porque, por ejemplo, no se le brindó una atención oportuna, o que, por ejemplo, no se le atendió de emergencia, o porque, por ejemplo, no recibió una atención idónea, se va a su salud y por cualquiera de los canales de recepción de denuncias de su salud, ya sea internet, presencial, teléfono, WhatsApp, Twitter, fax y todos los canales de atención, pone una denuncia. En ese momento su salud hace una investigación. Es parecido a la investigación que podría hacerse en la fiscalía, es una investigación preliminar. Si esa investigación preliminar determina de que presumiblemente se ha cometido una infracción por parte de la clínica o una aseguradora, una financiadora, entonces se le va a abrir un procedimiento administrativo sancionador. En ese procedimiento administrativo sancionador hay una instrucción y hay una etapa de resolución. Si pasadas estas etapas se determina que cometió una infracción y hay responsabilidad, se le aplica una infracción. Las infracciones pueden ser leves, graves, las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves. Las leves van de una amonestación escrita a 100 y de 1 a 100 UITs. O sea, 100 UITs no es poca cosa, son 430.000 soles. Una infracción grave va de 100 UITs a 300 UITs. Y una infracción muy grave va de 300 UITs a 500 UITs, ¿no? Entonces, estamos hablando de cerca de 2,5 millones de soles. Las infracciones están en un catálogo, en una tipología que se encuentra en el RIS de su salud, Reglamento de Infracciones y Sanciones de su salud. Y lo que se decida en la etapa del procedimiento sancionador en la resolución puede ser apelada al Tribunal de su Salud. Y naturalmente la decisión del Tribunal de su Salud también podría ser materia de un contencioso administrativo. Pero además en este tema de protección de los derechos del consumidor, no del consumidor, del usuario de los servicios de salud, tenemos otro tipo de protección, como por ejemplo es la consulta. Y la consulta es un tema muy efectivo. Puede ser la denuncia, pero si yo en lugar de optar por la denuncia hago una consulta. Señores, consulto por lo siguiente: he ido a tal hospital a que me den esta información sobre mi historia clínica y no me han brindado la información. Como es consulta, no va a generar inmediatamente una investigación preliminar, sino una actuación, una intervención de oficio del órgano de protección de su salud, que se llama IPROT, Intendencia de Protección de Derechos. Entonces, ellos inmediatamente van a tener una comunicación con el hospital y van a interponer sus buenos oficios, y lo más probable es que solucionen el problema. Y que al final, sin tener que esperar un proceso administrativo sancionador y toda una investigación, el problema se puede arreglar en 1 día, 2 días, que es lo que le interesa al usuario, que su problema se le solucione. Pero también tenemos una tercera vía, que es el reclamo. Existe el libro de reclamaciones en salud, que todos los establecimientos de salud tienen la obligación de tener. Bien, entonces, si hay alguna insatisfacción sobre la atención en los servicios de salud que recibimos por parte de las clínicas, hospitales o financiadores de salud, aseguradores, EPS, SIS, salud, etc., entonces pedimos el libro de reclamación de salud, se hace el reclamo. Tienen la obligación de respondernos en 30 días. Si la respuesta no es satisfactoria, igual podemos ir a poner una denuncia. Es decir, podemos poner el reclamo y después la denuncia. O podemos poner el reclamo y la denuncia al mismo tiempo. O podemos poner la consulta y esperar que su salud nos solucione rápidamente el problema y ya no se genere ni reclamo ni denuncia. Pero también hay otro tema de protección que es muy importante, que es la conciliación. Si, por ejemplo, a una persona le operaron la pierna equivocada,
lo natural es que se ha provocado un daño o un perjuicio. Entonces, la indemnización por los daños y perjuicios normalmente eran demandadas ante un juez. Bien, resulta que en su salud hay un área especializada en conciliación. Y si las partes concilian, acuerdan la reparación civil que tiene que pagar el hospital, la clínica, al usuario afectado. Y si no concilian, también tienen la alternativa de irse a un arbitraje. El arbitraje de salud puede demorar 6 meses, 8 meses, mientras que un proceso judicial de reparación de daños y perjuicios puede durar 5 años. Entonces, la ventaja del sistema de protección que se está dando a través de este organismo que es especializado en protección y promoción de la salud, como es la Superintendencia Nacional de Salud, es una gran ventaja. Y esto se debe al reconocimiento del ámbito operativo del derecho a la salud. Porque si no hubiera habido un reconocimiento del ámbito operativo del derecho a la salud, no se podría hacer todo este tipo de acciones. Entonces, eso es lo importante, este reconocimiento del ámbito operativo, esta evolución. Si ustedes quisieran saber un poco más sobre esto, hay un artículo que he escrito que se llama La salud, derecho constitucional programático y operativo, que lo pueden encontrar en las redes sociales, lo pueden buscar en Google, o también pueden entrar a mi canal de YouTube y ahí tengo una conferencia colgada en donde hago una explicación mucho más lata, con mucho mayor tiempo, sobre todos los pormenores de lo que es el derecho a la salud en su ámbito constitucional, programático y operativo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Franco Barrios. A nivel psicológico de las personas afectadas por la cuarentena, ¿el Estado peruano qué medidas debe adoptar ante el COVID-19? Bien. La gestión de la salud, que es ámbito programático, debe comprender todo aquello que la Declaración de los Derechos Humanos, la Carta de Fundación de la Organización Mundial de la Salud y el Pacto Interamericano de Derechos Humanos señala sobre el derecho a la salud. Entonces, si hiciéramos un resumen de todo lo que nos dicen estas cartas de derechos fundamentales internacional, tendríamos que decir que el derecho a la salud no solamente es curación, fundamentalmente es prevención. Y para que haya prevención tiene que haber las condiciones de vida saludable, integral. Y para que haya condiciones de vida saludable integral, uno de esos factores es naturalmente la psiquis de las personas. En consecuencia, construir políticas públicas que se aboquen a mejorar la parte psicológica de la población está perfectamente alineado con el derecho fundamental de la salud. Hay otras políticas también. Ya había dicho en su momento que la salud también significa vida digna, significa tener agua, desagüe, servicios como servicios eléctricos, significa también tener acceso a la educación, a una vivienda en condiciones razonables para la vida. Entonces, cuando todos los peruanos tengamos acceso a todos estos servicios y a todos estos beneficios, podemos decir entonces que el derecho a la salud se está cumpliendo de manera lo más óptima dentro de la medida de lo posible. Mientras tanto, nos encontramos en un proceso. ¿En qué etapa del proceso estamos? De repente estamos aquí al comienzo, a la mitad y todavía nos falta desarrollar. Pues tenemos que caminar y las políticas públicas que tienen que darse desde el Estado es casualmente para que logremos avanzar y llevarlo a nivel más óptimo. Eso no solamente se va a lograr con tener más hospitales, tener más infraestructuras, tener más equipos. Eso se va a lograr también con tener la gestión correcta. Nadie se podrá dejar de haber sorprendido de que cuando comenzó esto teníamos solamente 100 respiradores. ¿Y cuántos respiradores teníamos malogrados en los almacenes de muchos hospitales del Perú? Y que fueron, gracias al esfuerzo de
nuestras Fuerzas Armadas, si no me equivoco fue la FAP, que lo repararon, intervino la ONU, la Universidad de Ingeniería, la UNI. Es que en realidad en el Perú, así como el problema de oxígeno que hablé en mi intervención, que tenemos plantas de oxígeno para producir oxígeno al 95% para cubrir todas las necesidades, incluso en pandemia, de oxígeno en el Perú, lo que tenemos que hacer es reactivar la industria nacional y darle las facilidades y no hacer legislación para favorecer solamente a uno o dos grupos económicos en los cuales se concentra todo el negocio, como ha ocurrido en el caso del oxígeno, en donde es palpable que incluso Indecopi saca una resolución diciendo que eso es una barrera burocrática, pero desde el 2013 hasta el día de hoy no se ha hecho nada para romper esa barrera burocrática y hoy día estamos pagando las consecuencias. Entonces, vamos a tener que trabajar duro en políticas públicas y ese es el gran reto que tiene el Estado peruano en un crecimiento económico que tiene que centrarse en las personas. Porque si el crecimiento económico no se centra en las personas, entonces simplemente ese crecimiento económico no va a apreciarse, no va a provocar el desarrollo del Perú como país. Y eso es lo que queremos. Queremos un desarrollo en donde cada persona sea el centro de la gestión, el centro de las políticas públicas, el centro de la economía. Y cuando logremos ese equilibrio, logremos esa igualdad, entonces vamos a poder quizá ahí comenzar a acabar con todos los problemas que tenemos en este momento en la gestión. Gracias. La siguiente pregunta es de Jorge. ¿Considera que la atención del sistema de salud debe centrarse solo en el tratamiento del COVID o también debería ser parte del proceso de recuperación total, las secuelas de la enfermedad? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Sí, ciertamente el MINSA se ha ido organizando. Es verdad de que a pesar de que al comienzo de la pandemia hubo un tiempo en donde se estuvieron tomando medidas de preparación, estas resultaron insuficientes y quizá por eso se produjo un cambio de ministro, ¿no? Ahora, no es fácil, y ojo, tengamos cuidado también con las críticas. No es fácil gestionar, primero, cuando ya tienes un sistema de salud paupérrimo. Segundo, cuando entras a gestionar en una situación de crisis, no de cualquier crisis. Esta pandemia no la hemos visto ninguno de nosotros, ninguno. Porque es primera vez que ocurre una cosa así en el Perú moderno, el Perú que nosotros conocemos. Yo estoy hablando de hace 100 años, donde la fiebre española atacó a todo el mundo y también por acá tuvo sus secuelas. Y otras cosas como en su momento también han ocurrido en el Perú, todavía tenemos algunos problemas con algunas enfermedades, pero no al nivel de la pandemia que tenemos ahora con el COVID-19. Entonces, recibir un sector paupérrimo, una organización débil, problemas de cumplimiento por parte de la ciudadanía, no tener los protocolos claros, porque claro, si recién la pandemia se ha dado y las experiencias que tenemos son de los países que han tenido 1 o 2 semanas antes que nosotros la enfermedad, o 1 mes o 2 meses, estamos recién construyendo los protocolos, viendo qué medicinas. No hemos encontrado una medicina que pueda atacar la pandemia todavía, ni una vacuna. Entonces, estamos en proceso de experimentación y en los procesos de experimentación hay experimentación, error, corrección y avance. Entonces tampoco nos convertamos en críticos acérrimos y reconozcamos que acá hay una situación muy complicada, pero sí es cierto de que hay cosas que tienen que comenzar a funcionar. Y una de esas cuestiones que oportunamente se dieron cuenta es el tema del primer nivel de atención.
Entonces, hace aproximadamente, no estoy seguro si es un mes o mes y medio, se dieron las normas para reactivar el primer nivel de atención. Porque el primer nivel de atención, que es donde cuando recién tenemos los primeros síntomas de COVID o de cualquier otra enfermedad, nos vamos a atender. Si el primer nivel de atención funciona, lo que estamos haciendo es prevenir. Y si prevenimos, lo que estamos logrando es que el sistema hospitalario no se sature. Si el primer nivel de atención no funciona, ¿a dónde va toda la gente? La gente va a los hospitales. Y los hospitales que ya de por sí tienen dificultades, se saturan y no pueden brindar servicio a todos. Entonces ahí es lo que estamos viendo. Fue un error que se ha corregido que en un comienzo se cierre el primer nivel de atención. Porque el primer nivel de atención no solamente es para el COVID-19, el primera atención es para las madres gestantes, es para los tuberculosos, es para los que tienen SIDA, es para los que tienen una gripe normal, es para los hipertensos, para los diabéticos o para los que tienen cualquier tipo de enfermedad. Entonces, si nos centramos solamente en COVID y nos olvidamos que el primer nivel de atención existen otras enfermedades, vamos a terminar teniendo también mucha incidencia de las otras enfermedades y fallecidos de las otras enfermedades. Entonces, ese problema ya se ha venido corrigiendo y ya se está dando atención. Yo puedo dar fe. Por ejemplo, la semana pasada, después de 3 meses de no haber tenido atenciones por un problema de asma, han llamado de salud y eso me pareció muy, muy interesante, muy importante y de felicitar. Ellos mismos han llamado a pedir disculpas y decir que no han estado atendiendo, pero que ya tienen mis recetas y que vaya a recoger mis medicamentos que cada 2 meses me tienen que entregar. Entonces quiere decir que el primer nivel de atención ahora ya está funcionando y así como yo, que soy uno entre millones de personas que reciben atención, las demás también estarán recibiendo ya sus medicamentos, sus atenciones y eso es importante. Porque antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, no es el COVID la única enfermedad. Así que tenemos que darle cobertura a todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta ¿Cómo no? es de Priscila Torres. Debido a la pandemia, en el Perú no se están atendiendo como solía ser a pacientes que van a los hospitales por otros motivos, como cáncer, entre otros similares. Y en cuanto al kit de emergencia, se sabe que no son entregados como corresponde. ¿Cómo se puede fiscalizar mejor esto? Bueno, voy a comenzar por lo último. La fiscalización le corresponde a diferentes niveles de autoridad. Y acá lo importante es que todos hagan su trabajo. Fundamentalmente, ¿quién tiene la competencia para proteger los derechos de salud de todos los ciudadanos peruanos y extranjeros que viven en el Perú? La Superintendencia Nacional de Salud. Ellos tienen la competencia específica. Entonces, ¿qué ha hecho la Superintendencia Nacional de Salud? Ha contratado un mayor número de profesionales que están saliendo a las IPRES, o sea, a los hospitales, a las clínicas, a supervisar todo este tipo de deficiencias. Y también a supervisar a las instituciones que administran fondos de aseguramiento de salud, las IAFAS. Pero fíjense ustedes cuál es la situación. En el Perú, las IPRES, las instituciones prestadoras de servicios de salud, hospitales, clínicas, consultorios médicos, todo aquel que brinda servicios de salud, tienen que registrarse en el RENIPRES, el registro de IPRES de su salud. ¿Cuántas hay registradas? Más de 20.000. ¿Cuál es la capacidad, de acuerdo al presupuesto que maneja su salud, para poder fiscalizar al año IPRES? Entre 1.200 y 1.300 IPRES al año. Estamos hablando ni siquiera el 10%, el 3-4% de IPRES por año. Quiere decir que para supervisar a todas las IPRES, ¿cuántos años tienen que pasar para poder supervisar las 20.000 IPRES? Entonces ahí ya tenemos un gran problema. Si tenemos un órgano encargado de la
protección de la salud y su fiscalización y sanción, si no le damos los recursos suficientes para que haga su función, prácticamente estamos cumpliendo solamente con una parte del derecho, pero no estamos dando cobertura a todo el derecho. Pero además, cuando ocurre una falta o un delito vinculado a la salud de las personas, ¿quién tiene competencia? La Policía Nacional para recibir la denuncia, para investigar preliminarmente, la Fiscalía, el Ministerio Público, los jueces penales. Ellos también tienen que hacer bien su trabajo en ese ámbito. Pero además, cuando un trabajador que brinda servicio de salud comete un acto reñido contra la salud de una persona, tiene que incurrir en responsabilidad. Y si trabaja en el sector público, tiene que ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. Y si trabaja en el sector privado, tiene que abrirse un proceso de determinación de responsabilidad dentro de su régimen laboral, si es 728, de acuerdo a las normas de 728. Entonces, si las instituciones que son responsables de hacer los procesos disciplinarios contra los trabajadores que cometen inconductas funcionales que terminan dañando la salud de las personas no funcionan, entonces ahí también tenemos una gran deficiencia. La Contraloría, en todo lo que es el ámbito público, también tiene funciones de control y también puede hacer funciones de control sobre el tema de salud, como de hecho lo hace. La Defensoría del Pueblo, a través de sus informes defensoriales, también puede alertar tanto a los organismos competentes del Estado como a la población de la situación en la que se van encontrando los hospitales, las clínicas y todos los que brindan servicios de salud en el Perú. Entonces, miren, ahí nomás todo lo que estoy diciendo. Tenemos a su salud, tenemos a la policía, el Ministerio Público, los jueces penales, tenemos la Contraloría, tenemos la Defensoría del Pueblo. Y hay un factor fundamental, por eso decía, otra de las pandemias es la ignorancia. Porque el concepto de transparencia y de participación es fundamental para el desarrollo de la gestión pública en cualquier estado. Y en el Perú, si bien es cierto, la Constitución reconoce la participación, la transparencia, tenemos una ley de transparencia, una ley de participación, pero participación y transparencia significa empoderamiento de la población a partir del conocimiento. Por eso que es muy importante que la población esté preparada, que conozca, que esté informada, que sepa cuáles son sus derechos. Es en esa razón que yo afirmo que no solamente es importante la función de protección de los derechos de salud, también es fundamental la función de promoción de la salud, porque la promoción de la salud va a permitir que la sociedad civil se empodere del conocimiento, y ese empoderamiento del conocimiento le permite a la sociedad civil también hacer control ciudadano. Y ese control ciudadano, que en un Estado bien estructurado, tiene que volcarse a un control político. Entonces ahí cerramos el círculo de todas esas instituciones que les dije del Estado, también tiene un gran papel fundamental el control ciudadano y el control político que debe hacer el Congreso y los partidos políticos. Así es que este es un círculo en donde todos somos responsables. Y todos tenemos que cumplir una función. Y me parece que eso no se está haciendo. Y ese es uno de los primeros pasos que tenemos que dar. Que cada uno cumpla su función, con el ciudadano al centro. Gracias. Muchísimas gracias por responder las preguntas. Bueno, llegamos al final de esta sesión. El Círculo de Derechos Humanos agradece la participación del doctor Óscar Quijano Caballeros y Alexander Braulio Ledesma Mora, así como los invitados que nos acompañaron a lo largo del evento. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes.